No me enseñes más postales. Si no huelen, si no saben, si no le hacen justicia a la vida que te espera aquí. No me enseñes más postales. Si no cabe nuestra luz, si no cabe nuestro mar, si no cabe nuestra vida. No me enseñes más postales. Comunitat Valenciana, Mediterráneo en vivo. Benvinguts, bienvenidos. Aquí estamos de nuevo con la tertulia Turista Digital y seguimos con nuestros encuentros que se realizan en la mayor plaza del mundo. Como habrán visto, hoy tenemos un telón, un magnífico telón de fondo, es para hablar de cultura, porque no nos cansamos de repetir nuestro mantra. Hoy, si cabe, más que nunca, el turista es auténticamente digital. Pero la tertulia ya está saboreando los próximos encuentros que vamos a tener a partir de septiembre de este 2020, así, con sabor a sal, al lado del mar, en los salones del Gastrohotel RH Campali. Allí estaremos con nuestras tertulias. Pero mientras llega septiembre, estamos en este entrañable lugar gracias a la calidad de las personas que nos acompañan, que hacen que la tertulia del turista digital siga con sus debates. Y en esta ocasión, como hemos dicho, vamos a hablar de cultura y con nuestros invitados. Y para ello nos acompañan, pues, Antonio Espinosa. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, Monse. Antonio Espinosa, les comentamos brevemente porque es que todos los invitados tienen unos currículos extensísimos y entonces tenemos que abreviar bastante. Antonio Espinosa, ustedes le conocen perfectamente, pero diremos que es el director de Vila Museu, de la Vila Joiosa, de la Red Municipal de Museos y Monumentos. Desde 1996 es jefe de la sección municipal de Arqueología, Etnografía y Museos del Ayuntamiento de Vila Joiosa y algo muy reciente, desde ayer, desde el 16 de abril, coordinador del grupo de trabajo de accesibilidad de la red de destinos turísticos inteligentes de la Comunidad Valenciana, representante de la Vila Joiosa en la Junta Directiva de la red. Enhorabuena por este reciente nombramiento. Bueno, no es más que un nombramiento, es un encargo que nos han hecho a la Vila. Trabajo. Trabajo, sí, junto con otros dos municipios que seguramente pues coordinar un poco la accesibilidad en la red valenciana. Así que, bueno, sí es trabajito. Muchas gracias. Y tenemos a Chimo Roma. Chimo Roma, pues no necesita ninguna presentación, pero también vamos a decir que tiene una carrera ligada a la cultura y un extensísimo currículum del que solo daremos unas breves referencias. Nos gusta decir que ha sido director del grupo Play Revés, concejal del Ayuntamiento de Altea, director del Palau Altea, director del Centro Internacional de la Música de UNESCO, patrono de la Fundación Eberhard Schlotter, director del Teatro Calderón de Alcoy, vicepresidente de la Fundación Ciencias Sociales y Mundo Mediterráneo, presidente fundador de la Federación de Teatro Amateur de la Comunidad Valenciana, presidente de la Red Española de Teatros, Auditorios y Circuitos de Titularidad Pública, vocal del Consejo Rector del Instituto Valenciano de la Música, responsable de programas CAP y colaborador en otros programas de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Chimo, no digo nada más porque si no ya haríamos toda la tertulia con los currículums de tuyo y de Espinosa. Muchas gracias por estar aquí. Encantado, es un placer. Buenas tardes, Monse, buenas tardes, Antonio, y buenas tardes a los espectadores que se sumen y compartan con nosotros este ratito. Encantado de hablar, de dialogar y sobre todo de comentar con personas del nivel de Antonio Sivera y de Antonio Espinosa de qué ha sido la cultura en esta comarca y qué puede pasar a partir de esta situación un tanto sorprendente en la que estamos viviendo, pero sobre todo a ver si podemos afinar de cara al futuro y vemos el futuro con un poco de ilusión y con un poco de optimismo. Seguro que sí. Terminamos la tertulia con miles de propuestas y todo el mundo entusiasmado, que es lo que hay que hacer.
Nos falta por presentar a Antonio Sivera. Él ya es un habitual de las tertulias, redactor de prensa y crítico de cinema en diferentes medios, además de haber trabajado en Radio Benidorm y participar en diferentes tertulias, añadiendo su conocimiento y sein, como por ejemplo en Onda Cero Villajoyosa. También estarán con nosotros con sus intervenciones Miguel Ángel Fernández, locutor, actor y presentador, y junto a Manuel Troncoso, productor y promotor en Mascarat Producciones Teatrales. Teníamos previsto que estuviera Pierre Gillet de Montó, profesor y director de la SSE, Art Initiative de la Stockholm School of Economics, y además de escritor y director de Nurop, pero no ha sido posible. Las cuestiones técnicas estas, que el mundo, la tecnología y las comunicaciones están colapsadas, pero lo tendremos en una próxima ocasión. Y quien también estará con nosotros es Carlos Ferrer Hammerlin, crítico literario y desde el 2002 reseñista en suplementos literarios de diversos medios nacionales e internacionales, y además académico de la Academia de las Artes Escénicas de España. Pero antes de comenzar, recordarles, como siempre, que pueden encontrar los vídeos de las tertulias en la página, en la web oficial de www.elturistaoficial.com, en el canal de YouTube también del Turista Digital y, por supuesto, a través de las redes sociales. Y ahora, si nos permiten, pues vamos a dar paso a ese anuncio, a las postales de la Comunidad Valenciana. Ya siempre lo decimos, pero es un hecho. Hasta que termine el confinamiento, vamos a estar ahí con las postales de la Comunidad Valenciana, para dar la oportunidad y para hacer que ustedes no olviden esta magnífica tierra donde pueden venir a pasar sus vacaciones. Venga, vamos, son 32 segundos y a los 32 segundos volvemos aquí otra vez. No me enseñes más postales. Si no saben, si no le hacen justicia a la vida que te espera aquí. No me enseñes más postales. Si no cabe nuestra luz, si no cabe nuestro mar, si no cabe nuestra vida. No me enseñes más postales. Comunidad Valenciana, Mediterráneo en vivo. Pues aquí estamos otra vez, y después de estos 32 preciosos segundos de unas imágenes magníficas de la Comunidad Valenciana. Y vamos a empezar y vamos a hablar de ese nuevo milenio del año 2000, la cultura. ¿Qué cultura nos trajo? ¿Qué cultura hemos tenido desde el año 2000 hasta el día 12 de marzo de 2020? Chimo, hasta el 12 de marzo, ¿qué panorama cultural tenía España? ¿Crees que destacaba alguna comunidad autónoma? O, bueno, en general, España. Bueno, desde el año 2000 España ha vivido un cambio en el ámbito de la producción y de la distribución cultural muy importante, hablando sobre todo de artes escénicas, música, teatro, danza. Es verdad que a partir del año 2000 hasta la crisis financiera y la crisis social del 2008 tuvo un crecimiento exponencial. A partir de ese momento y de los problemas económicos que se presentaron en España, a partir entre el 2008 y el 2012-2013, pues hubo una cierta contracción. Pero a partir del 2012-2013 ha vuelto a tener una época muy interesante, muy expansiva, de tal forma que la cultura española ha llegado a más espectadores, a más ciudadanos que nunca en toda la historia anterior. Han estado en funcionamiento más espacios culturales que nunca en todos los años anteriores, y la cultura española ha tenido un papel muy importante en el resto del mundo, muy principalmente, como ya es de notar, por cuestiones lingüísticas en América Central y América del Sur, pero también en los grandes festivales, los grandes eventos y las grandes salas en Europa. Esto yo creo que nos debe de enorgullecer y tomarlo como punto de partida para la situación que estamos viviendo ahora. Espinosa, Antonio Espinosa, por favor, dinos tu opinión. ¿Qué te parece?
Bueno, en el campo en el que yo me muevo, que son los museos y el patrimonio cultural, yo creo que España tiene una posición importante en el mundo, porque ahora mismo, estos últimos 20 años, se ha desarrollado mucho lo que se llama la museología social, o sea, museos orientados a las personas, y en eso España es una potencia, porque tenemos algunos museos, incluso museos muy grandes como el Museo del Prado, que se han apuntado, o el Thyssen, que se han apuntado a esto, con algunos aspectos en los que España es pionera, absolutamente, como por ejemplo la accesibilidad y la inclusión. Yo formo parte del Comité Permanente del Congreso Internacional de Accesibilidad a Museos y Patrimonio. Somos españoles quienes organizamos ese congreso, acabamos de venir de Sao Paulo y pulsamos que realmente los museólogos españoles, muchos museos españoles están en la vanguardia de todo esto, ¿no? Es importante porque la diversidad realmente no es la excepción de la dimensión humana, sino que es la norma. Todos somos diversos, ¿no? Y ya no estamos hablando solamente de accesibilidad física, personas en silla de ruedas o a personas ciegas o sordas, sino de inclusión en el sentido de inclusión a la diversidad sexual, por ejemplo, a la diversidad racial o cultural, y no solamente de las personas ricas a las que acogemos con satisfacción sino a las personas que no son tan ricas, de otras culturas que son a las que quizá la gran parte de la sociedad no ve tan bien. Y los museos españoles son pioneros en este tipo de cuestiones, ¿no? Y por otro lado, bueno, también en toda la cuestión de la cultura digital, yo creo que España, y en diseño museográfico y de patrimonio, España está en una posición bastante importante. Gracias, Antonio. Antonio Sivera, ¿tú, Antonio? Hola. Bueno, pues Antonio Sivera, no, parece que no podemos hacernos con él. Volveremos ahora dentro de un momento. ¿En qué sentido, en qué campo? Hemos hablado de una notable presencia internacional de la cultura española, pero ¿en qué campo Antonio Espinosa ha hablado de la museología y de todas las áreas relacionadas con la museología, como es la digitalización, la accesibilidad, etcétera, etcétera, pero algún otro campo, las artes de la cultura que pueda ser a nivel internacional? Chimo, por ejemplo. Sí, perdón. Perdona, Espinosa. No, Chimo, por favor. Chimo, vamos así, vamos. Sí. ¿En qué lugar has hablado de Sudamérica y tal? Pero ¿qué exactamente destacarías? ¿Qué es lo que más ha progresado dentro de lo que, bueno, ha progresado, ha tenido mayor proyección internacional de la cultura española? Pues yo creo que la música española ha tenido una proyección muy importante. La música española en sus diferentes manifestaciones. Y luego una parte de la cultura escénica que ha destacado últimamente mucho y son grandes figuras las que están destacando por todo el mundo es la danza, tanto la danza clásica como la danza contemporánea. El fenómeno de la manifestación de la danza y la música, yo creo que supone algo muy gratificante para las personas que llevamos mucho tiempo vinculados al mundo de la cultura, porque si pensamos cuando iniciamos nuestras andaduras lo difícil que era que la danza, tanto la danza clásica como la danza contemporánea, fuera considerada un arte importante, un arte, digamos, que formara parte de las programaciones de todos los teatros. Esto se hizo muy poco a poco y ha dado unos resultados extraordinarios. Luego, la música, es verdad que la música española ha destacado en todos los ámbitos, desde la música más comercial a la música clásica a la música más experimental. Y en último término me dejaría un poco más lo que son las funciones teatrales por cuestión de que habiendo grandes autores contemporáneos y jóvenes
con magníficas producciones que han funcionado muy bien en España, ha costado un poco más entrar en los circuitos internacionales. De una parte, por la cuestión lingüística, obviamente, y de otra porque en los últimos años ha habido un gran florecimiento de autores, de directores y de compañías internacionales que han marcado un sello muy importante y con una competencia muy fuerte para la cultura teatral española. Perfecto. Hace poco estuvimos hablando, pero no pudo llegar a ser, estuvimos cerca de tener una entrevista con Toni Novella, el productor de Pedro Almodóvar, y una de las cosas que a él le han preguntado muchas veces era porque es un productor que ha trabajado pues con Ridley Scott, con cantidad de directores extranjeros, y le preguntaban cuál había sido, por lo que decías tú del idioma, ¿no? ¿Cuál había sido el factor determinante que él pudiera incorporarse a estas grandes producciones? Entonces él hablaba la cuestión del idioma, que sabía inglés y francés, y que era algo que evidentemente pues igual habrá que tener en cuenta. La Comunidad Valenciana, tierra de músicos, aquí en Alfaz tenemos dos grandes músicos, Joaquín Palomares y José Antonio Rubio, por ejemplo, que han estado van por todo el mundo. Antonio Espinosa, díganos usted, ¿qué le parece esto de cultura internacional? ¿Cómo estamos posicionados en la cultura internacional? ¿Cómo estamos posicionados? ¿Cómo estamos posicionados España en la cultura internacional? Fuera, cada uno tiene lo que... Pero digo, la cultura española, porque evidentemente, como decía Chimo Roma desde el principio, desde el año 2000 hasta prácticamente hemos ido creciendo, incluso después de la crisis del 2008, ha sido una gran presencia de la cultura española en territorio internacional. ¿Cómo lo ves tú? ¿En qué...? Yo puedo hablar de los campos que yo conozco básicamente, ¿no? Y sí, hay algunas cuestiones en las que España está marcando un poquito la pauta, en algunas cuestiones en las que yo tengo relación, ¿no? sí. Por ejemplo, la UNESCO, cuando ha creado su nuevo registro de buenas prácticas en arqueología subacuática, sumergida, por ejemplo, que es un campo emergente Sí. importante con un peso científico muy fuerte y es una parte de la arqueología muy tecnológica y muy puntera, muy pionera. De los 7 primeros yacimientos del mundo que metió en su registro de mejores prácticas mundiales, 3 eran españoles. Entonces, creo que no somos conscientes de lo bien que trabajamos aquí y el nivel científico que hay en España. Antes preguntabas qué regiones destacarías. Yo creo que en España hay una región, por lo menos en lo que yo trabajo, en la museos y patrimonio, creo que hay una parte de España que va por delante, que es Cataluña. O sea, eso creo que ahora mismo, por ejemplo, en accesibilidad e inclusión a museos, ellos son el referente. Y de eso entiendo un poco. Y además son capaces de trabajar en equipo, o sea, de muchos museos, de muchas diferentes administraciones, juntarse, crear como un grupo de trabajo, llevarlo adelante y hacer cosas juntos. Entonces, El eso nos ha dado una lección. Perdona, el Fórum 2030. Hace nada han terminado y están sacando conclusiones de los museos. Sí. Realmente, en muchas cosas, Cataluña nos ha dado una lección en cuestión de museos y de museos sociales también. Aunque también hay que decir que en la Comunidad Valenciana trabajamos muy bien. Trabajamos muy bien y estamos muy bien posicionados y somos muy reconocidos en eso. Hemos tenido premios internacionales, algunos museos españoles. Ahí tengo que recordar, por ejemplo, el MARC, que fue el mejor museo europeo del año, en 2004, puede ser. Luego, nosotros mismos el año pasado fuimos premio de la Design for All Foundation, de la Fundación Diseño Universal, que son premios internacionales compitiendo no con museos, sino con aplicaciones informáticas japonesas y coches franceses. O sea, competíamos no con el mundo cultural, sino con todo el mundo, ¿no? En accesibilidad. Y un jurado internacional nos dio un premio, ¿no?
Entonces, quiero decir que tenemos un nivel alto en todo lo que tiene que ver con cuestiones y patrimonio, marcamos bastante la pauta y se nos tiene muy en cuenta en cuestiones internacionales. Se nos sigue mucho en redes y en algunas cuestiones somos un poco el referente, ¿no? Por ejemplo, quiero decir, el MARC, por ejemplo, o Vilamuseu en el caso de museos sociales, somos museos que somos un referente importante. El MARC, por ejemplo, también lo es en cuanto a museo capaz de organizar grandes exposiciones internacionales a nivel mundial. El MARC está en una red de exposiciones internacionales con un posicionamiento muy fuerte. O sea, es un museo con un posicionamiento internacional muy fuerte. Lo tenemos aquí al lado. Perfecto. Y lo que hablabas de, por ejemplo, lo que estábamos hablando ahora, de esa interconexión, ese equipo de trabajo, de trabajar en equipo, Chimo, ¿crees que los museos, estoy hablando hasta el 12 de marzo del 2020, los museos como por ejemplo el IBAM, el MARC, el MACA de Alicante, Castellón, creéis, bueno, y la Vila Museu, es que la Vila Museu está en la Vila Joiosa, que no es una capital de provincia, pero tiene una personalidad apabullante, que recibe estos premios, como dice Antonio Espinosa. Chimo, ¿crees que tenemos ese espíritu de trabajo en cuestión de museos en la Comunidad Valenciana? No me contestes. Perdona, Chimo, no me contestes, que me dicen que nos vamos a otra vez a ver las postales. Nos vamos a ver las postales. Prepárate la contestación y ahora volvemos y me lo cuentas, nos lo cuentas. Pues vamos a ver las postales. Si no huelen, si no saben, si no le hacen justicia a la vida que te espera aquí. No me enseñes las postales. Si no cabe nuestra luz, si no cabe nuestro mar, si no cabe nuestra vida, no me enseñes más postales. Comunitat Valenciana, Mediterráneo en vivo. Pues ya estamos otra vez aquí y Chimo Romà nos va a contestar. Por favor. Claro que sí. A ver, la oferta museística de la Comunidad Valenciana, sin duda, es importante. Y si hablamos de estos últimos años, de los últimos 20 años, el crecimiento ha sido muy importante. Si hablamos del IBAM, del Museo de Arte Contemporáneo de Castellón, de todo lo que se ha ido activando, yo creo que tenemos un nivel buenísimo. Y me gustaría destacar, y no porque esté Antonio Espinosa, me gustaría destacar el caso de Vilamuseu, porque de lo que podían ser unas referencias vagas y tal sobre los hallazgos que se han hecho en el Pecio Bauferrer y todo lo que se ha ido encontrando en Villajoyosa, pues en buena parte por el trabajo de Antonio Espinosa se ha conseguido una proyección, una seriedad en la oferta, que eso es lo que nos da un prestigio importante, porque hay que valorar, en el mundo de la cultura hay que valorarlo mucho, que cuando un señor se decide, un señor, una señora, cualquier ciudadano se decide a ir a un museo, ha de salir contento, no puede salir defraudado. Y esto es el gran valor de Vilamuseu, que cada persona que se ha vinculado a ese proyecto, que se ha interesado, que ha pasado por la finca La Barbera, pues ha salido con la impresión de que ha visto un trabajo serio, refinado, y esto es lo que anima a seguir visitando estos espacios. Igual puede pasar en el caso del MARC, el MARC yo lo he visitado varias veces y siempre he salido muy impresionado. Recuerdo la exposición sobre Irán, que era una exposición de un nivel altísimo. Sí. Y sigue ofertando, sigue anunciando el MARC muchas propuestas interesantes para el futuro más próximo. Perfecto. ¿Y cómo creéis? Pero esto que estábamos hablando de equipo, que estábamos poniendo, por ejemplo, Cataluña, podía haber sido el País Vasco o podía haber sido la Comunidad de Madrid, pero esto sí que puede ser fundamental para el crecimiento de la oferta cultural o para difundir la oferta cultural. ¿Nos parece? Bueno, Antonio Espinosa lo ha dicho así.
Antonio. Bueno, yo lo primero te doy las gracias, Chimo, por el cumplido. La verdad es que ha sido un piropo magnífico. No, me he acordado. No, pero la verdad es que yo me estaba acordando conforme estabas hablando de, bueno, una de las mejores museólogas del mundo, una de las personas que yo más admiro. Una vez paseando con ella en un congreso, somos amigos, ¿no? Y me decía, René Sivan, me decía, Antonio, uno de los mayores peligros de los museos es aburrir a la gente. Y decía, tienes toda la razón del mundo. Entonces, tenemos que dar ciencia de altísimo nivel, pero divertida. Tenemos que hacer que la gente se divierta y entienda lo que está viendo, no soltarle rollos, ¿no? Entonces, lo que contabas de trabajar en red es el futuro. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos una red de museos sociales informal, no tenemos estatutos ni tenemos nada, somos una serie de museos de España, básicamente de Sudamérica, de Europa, que somos amigos, nos intercambiamos continuamente información, somos totalmente generosos, cuando descubrimos algo se lo contamos al otro, nos preguntan. Hace poco, por ejemplo, vino gente del Museo de Manacor y del Museo de Mahón, vino digamos, el diputado de Cultura de Menorca con ellos, a ver cómo trabajábamos en accesibilidad. Y les contamos todo, o sea, les dimos todo lo que sabíamos, les asesoramos continuamente, nos enriquecemos mutuamente, o sea, que el futuro va por ahí. Eso de hacer cada uno la guerra por su cuenta no funciona muy bien y además yo creo que en ese sentido, por ejemplo, pues el MARC trabaja muy bien porque también implica todo el territorio, hace exposiciones de diferentes ciudades, no solamente cosas de lo que tienen ellos. Y entonces, bueno, ya por acabar, el año pasado, por ejemplo, hicimos una jornada sobre accesibilidad al patrimonio en Vilamuseu, las hicimos con la Generalitat y vinieron gente de 30 y pico museos de 20 ciudades de la Comunidad Valenciana, 90 personas, la sala llena, se quedó esa lista de espera. ¿Y qué hicimos cuando acabó el curso? Hicimos una especie también como de red, ¿no? Y entonces ahora nos hacemos publicidad mutuamente en redes sociales, que eso ayuda muchísimo a subir a los seguidores. A difundir. Claro, es que al final tenemos que hacer la guerra juntos porque nuestro objetivo es el mismo, es igual como a nivel comarcal, ¿no? Alfaz del Pi y la Vila. Desde el año pasado... Espinosa, vamos a dejar la comarca un poquito para más adelante. Muy bien. Vamos a... Vale, sí, perdona que te... Mira, una cosa que quería... Tú decías lo del mar de Alicante y tal, lo del MACA de Alicante, lo del... precisamente lo de Castellón no lo tengo claro porque allí por una serie de cosas no he llevado gente, o sea, pero he llevado gente extranjera y sí que me encontré con un problema en Alicante y es que toda la información no estaba bilingüe o trilingüe, valenciano, castellano, inglés, ahora ya sí, pero estoy hablando de hace unos 10 años. Ha costado un poco, ¿no? Porque la pregunta ahora es, ¿la cultura en sí, vosotros creéis que la cultura, las manifestaciones culturales, la actividad cultural, ha tenido alguna influencia en la industria del turismo? Por ejemplo, la cultura accesible quiere decir las organizaciones de cultura de accesibles han modificado el modelo que teníamos de turista estándar, ese que estábamos comentando antes de comenzar el programa, que está entre 25 y 40 años, mide más de 1,70, etcétera, joven, pero ese no es la persona estándar, porque no lo es. Está la persona que tiene alergia, la persona que no ve bien, que no escucha bien. ¿Creéis que esa cultura accesible ha modificado también el modelo que teníamos de turista? Es que estamos cometiendo un error muy grave en cultura y en muchas cosas que no son cultura, en hostelería también. No nos damos cuenta de que, vale, en España el 10% de la población tiene una discapacidad reconocida. En Francia es el 30%, porque se miden parámetros diferentes. Pero si midiéramos realmente los parámetros de discapacidad real de algún tipo o de otro, personas que tienen diabetes, que se cansan, mujeres embarazadas también tienen sus necesidades mayores, o personas que llevan carritos con bebés, que tienen que subir escaleras con el carrito, hay un montón de casuísticas, o personas que han tenido un accidente y que tienen una discapacidad temporal. Es un 40%. O jóvenes con la columna vertebral desviada que llevan esas corazas, que tampoco pueden caminar. No están, porque siempre pensamos en otras cosas, ¿no? Pero es mucho más amplio, como dices tú. Sí, sí. Sí, es un 40% de la sociedad. Ninguna empresa
cometería el error de pasar olímpicamente del 40% de la sociedad. Ahora os imagináis que Coca-Cola dice, voy a dejar de vender al 40% de la sociedad porque voy sobrado. Pues nosotros estamos haciendo eso. Entonces resulta que son multicliente, porque no son ellos y sus hermanos, sus familiares, sus amigos que viajan con ellos. Y bueno, es un público que la poca oferta que tiene va a ella. Entonces, creo que si hablamos en plan mercantilista, un nicho de mercado gigante, pero aparte de eso, es que es una obligación, o sea, es un derecho. Entonces, creo que estamos dando la espalda a una parte de la sociedad importantísima que enriquecería muchísimo la oferta y el poder disfrutar como disfrutamos todos los demás. Y además es que trabajar para toda la sociedad, para todas las personas, sean como sean, da una satisfacción enorme y cohesiona a los equipos de una manera tremenda, o sea, es absolutamente motivador. Todos son ventajas, ¿no? Pero los que sean capaces de adaptarse a esto, porque la sociedad está envejeciendo y cada vez las personas tienen más discapacidades antes, quienes se adapten a esto se van a llevar el gato al agua, van a tener una ventaja competitiva enorme. Chimo. Sí, yo me gustaría comentar dos cosas al hilo de esta conversación. En primer lugar, me gustaría destacar la importancia de la puesta en valor de los museos. Tenemos un ejemplo en España muy importante que yo tuve ocasión, porque entonces era presidente de la red y estaba muy vinculado al Ministerio de Cultura. Tuve ocasión de vivir la puesta en marcha del Guggenheim de Bilbao, que, si recordáis, fue objeto de unas polémicas terribles. Unas acusaciones de gasto desmesurado, de una inversión por parte del gobierno vasco, del Ayuntamiento de Bilbao, etc. La puesta en valor al final se concretó con lo que llamaron la edición del Libro Blanco del Guggenheim, en el que se estudió muy minuciosamente todos los beneficios que reportaba a la ciudad de Bilbao y por extensión a toda el área metropolitana de Bilbao la presencia de esta infraestructura tan importante y la capacidad de llamada que tenía. A partir de ese momento, Bilbao tiene un referente indiscutible que es el Museo Guggenheim. Sobre todo cuando comprendió la sociedad, comprendieron tanto los mandatarios como la oposición en aquel momento de esos mandatarios, que el beneficio era para todos. Y tenemos un segundo ejemplo en España que está funcionando muy bien, y me refiero a la ciudad de Málaga, que ha enfocado su oferta cultural en los museos y apostó muy fuerte y también no exenta de polémica y de problemas, hasta que al final se concretaron acuerdos millonarios con los grandes museos de Europa para que tuvieran una presencia ahí. No hace mucho editaron unos informes desde la Junta de Andalucía y desde el Ayuntamiento de Málaga, informando de la repercusión que tenía en la ciudad de Málaga la presencia de esta oferta museística tan importante. Ahí se hablaba muy bien de que estos museos cumplen con todos estos aspectos de accesibilidad, cumplen muy bien con el sentido de atraer a un target muy amplio de turistas o de visitantes, y al mismo tiempo descifraban muy bien todos los ingresos que generaba a la ciudad de Málaga y a toda la zona de la Costa del Sol la presencia de estos grandes museos. Vivimos en una zona donde hay muy buenas infraestructuras y que quizás una apuesta en firme por la oferta museística pues podría ir muy bien para lo que supone la Comunidad Valenciana, la ciudad de Valencia, Alicante, Benidorm, esta oferta que ya la tenemos. Perfecto. Pues vamos a ver ahora, una vez hemos visto que efectivamente el ejemplo de Málaga es tremendo porque es el más reciente y el Guggenheim ha modificado toda la ciudad de Bilbao. O sea, ¿querías decir algo, Antonio?
Espinosa. Sí, Venga, si me permites un momentito. Pues faltaba más. No, yo me alegro mucho de que Chimo haya mencionado al Guggenheim, haya mencionado a Málaga. Málaga realmente ahora se le llama la ciudad de los museos. El próximo Congreso Internacional de Accesibilidad seguramente lo vamos a organizar en Málaga, ya hemos hablado con ellos. Pero también ha pasado un efecto en Europa muchas veces en los que esto que ha funcionado en Málaga y ha funcionado en el Guggenheim de Bilbao, en otros sitios no ha funcionado tan bien. Y es que a veces que se echa toda la carne al contenedor, al edificio, a la obra de arte del edificio y no se piensa ni siquiera en el contenido del museo. Ha pasado que se han hecho monstruos de museos sin saber ni siquiera lo que se iba a meter dentro. Y no digo cuál, aunque todos estamos pensando, ¿no? ¿Cuál es? Pero, bueno, por ejemplo, el congreso que hicimos en Lisboa hace un par de años, estuvimos en un museo magnífico, uno de los mejores museos de Lisboa, hecho por un arquitecto súper famoso. El edificio era precioso, pero no tenían dinero para el wifi, no tenían dinero para el mobiliario, tenían que traer el mobiliario no se sabe de dónde, no tenían recursos para personal, no podían... Entonces, claro, a ver, no lo gastemos todo en el contenedor, porque realmente el museo, la función del museo no es una función social. Lo importante es lo que vamos a meter dentro y cómo lo vamos a contar, no tanto el contenedor. Entonces, hemos muerto muchas veces de gasto en la arquitectura. Y yo soy un poco crítico con los enormes gastos que suponen la ampliación de determinados museos. Con eso se podría pagar gran parte de los museos de España y creo que tendríamos que no solamente pensar en esos museos tan grandes como industria turística, sino también pensar en los museos pequeños, porque además de cumplir una función turística en todo el territorio, también cumplen una función cultural y social muy importante, social también. Realmente los museos somos un servicio social. Entonces, me alegro de que Chimo haya mencionado esos dos ejemplos porque son dos muy buenos ejemplos, pero también es verdad que hemos cometido excesos en principios del siglo XXI y que tendríamos que repensar si realmente tenemos que gastar todo el dinero en edificios y olvidarnos de lo que va dentro. A eso le llamo yo arquitectura de autor, que la administración pública, sí, tengo un artículo además de esto, la administración pública se ha dejado tentar mucho por esa arquitectura de autor y hay edificios magníficos, como dices tú, que bueno, pues nos dicen que vamos ahora otra vez a las postales de la Comunidad Valenciana. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Manda el realización. Nos vemos en 32 segundos. No me enseñes más postales. Si no huelen, si no saben, si no le hacen justicia a la vida que te espera aquí. No me enseñes más postales. Si no cabe nuestra luz, si no cabe nuestro mar, si no cabe nuestra vida. No me enseñes más postales. Comunidad Valenciana, Mediterráneo en vivo. Bueno, es un museo al aire libre, ¿no? Ver estas postales es un museo al aire libre. Cómo no, en este momento pues también tenemos que tocar ese gran tema en el que estamos inmersos, por eso estamos nosotros aquí en este formato de tertulia. Gracias, estamos a merced del coronavirus, cómo nos ha afectado y cómo nos afectará. Y ahora, si os parece, vamos a escuchar las declaraciones de este gran amigo que nos ha hecho la intervención, Miguel Ángel Fernández, que es locutor, actor, presentador y junto a Manuel Troncoso, productor y promotor en Mascarat Producciones Teatrales. Pues vamos a escuchar qué nos dice Miguel Ángel. Hola Monse, gracias por invitarme a tu espacio y un saludo también para todos los invitados. ¿Quién se lo podía imaginar, Desde que me llamaste y me invitaste a este espacio hasta el día de hoy, la situación ha dado un giro de 180 grados, incluso alguno más, en el ámbito de las artes escénicas, que es donde se mueve Mascarat Producciones. Hablar de cultura incluso parece inapropiado cuando se siguen perdiendo vidas en nuestro país a diario. Hace escasamente un mes la situación era extremadamente optimista, diría yo. Las programaciones de toda la comarca venían cargadas de certámenes, de espectáculos. Este verano, la verdad es que este verano 2020 prometía muchísimo, el cartel de Benidorm era impresionante. Todo hacía indicar que definitivamente habíamos dejado atrás la anterior crisis, la de hace una década, 2008-2010. Un ejemplo de ese optimismo éramos nosotros, Mascarat Producciones. Teníamos programados 7 espectáculos para este año, de los cuales solo se ha podido celebrar uno. Recordemos, fue Pancho Varona en la Alfaz del Pi.
el día 15 de marzo tuvimos que cancelar La Prohibida, porque ya las noticias que nos llegaban desde Madrid, bueno, pues eran desalentadoras. Pero sí que me gustaría reflexionar sobre la diferencia, la gran diferencia entre la anterior crisis y la actual. La anterior fue económica y la actual es, además de económica, sanitaria. Esta crisis no solo va a afectar a nuestros bolsillos, sino que además va a afectar al miedo por nuestra salud. Un ejemplo muy claro. ¿Quién es capaz de meterse en una habitación con 15 personas para ver microteatro, por ejemplo? Impensable en estos momentos. De hecho, el certamen de este año, en principio, ha quedado pospuesto al año que viene. Vamos a ver cómo está la situación para entonces. Los teatros van a ser los últimos en abrir. El primer semestre de la programación está completamente perdido y ya veremos la última parte del año. Yo, sinceramente, no le tengo ninguna confianza. El teatro, la creación, las artes en general no tienen ningún sentido sin el público. ¿Van a abrir los teatros? Sí, pero con restricciones de público, según se comenta, con 1/3 del aforo para guardar las distancias de seguridad. Pero todo va a ser muy raro hasta que volvamos a recuperar la confianza. Y mientras tanto, pues queda un sector completamente varado, sin ayudas de momento, y que se va a recuperar, sí, pero una vez más es el primero en caer y el último en recuperarse, el sector de la cultura en general, porque el público va a tardar en reponerse de este terrible mazazo. Así que desde aquí aprovecho para mandar mucho ánimo y mi apoyo a todos mis amigos, actores, actrices, directores, a todo el sector, porque vamos a salir de esta, porque somos fuertes, pero eso sí, con mucha paciencia. ¿Y cómo va a afectar eso a los espacios de la comarca? Pues en la misma medida. A partir de ahora va a haber que replantearse, sobre todo hasta final de año, la oferta cultural, porque va a haber una merma importante de público. Yo estoy convencido de que 2020 está perdido para todo el sector y 2021 hay que empezar ya a trabajar en él, que seguro que va a ser mucho mejor, con diferencia, que este 2020. Gracias por tu invitación, un saludo a todos, mucho ánimo y mucha fuerza. Pues acabamos de escuchar a Miguel Ángel Fernández, desolador. No es terrible, porque sabemos que Miguel Ángel es una persona con una fuerza tremenda y va a hacer todo, va a salir adelante, bueno, como todos vamos a salir adelante, pero especialmente Miguel Ángel Fernández es una persona con una gran fuerza, pero el panorama que nos ha pintado es bastante desolador. Él estaba hablando de la comarca y estábamos hablando de los eventos, y yo quería preguntaros, ¿creéis que las estrategias territoriales para gestionar esta crisis, que probablemente se cebará, esta crisis sanitaria, como ha dicho Miguel Ángel, que probablemente se cebará más en el sector cultural, ¿de quién dependerán más? ¿Del sector privado o del público? Chimo. Sí, pues, a ver, me deja preocupado la intervención de Miguel Ángel, porque lo veo un poco abatido y me falta su sonrisa habitual. Pero, bien, vamos a ver si podemos retomar esta situación de alguna manera. A ver, la estrategia territorial creo que ya se está tomando, teniendo en cuenta que los medios de información nos están diciendo todos los días que el ministro de Cultura, Rodríguez Uribes, pues después de decir a todo el sector cultural español que primero era la salud y después la cultura, ha tenido que comprender que la cultura forma parte de la salud. Y a partir de ahí las estrategias se han puesto en marcha. Y estas estrategias yo confío en que van a dar buenos resultados. A ver, cuando tú decías de si afectará más al sector privado que al sector público, pues mire, yo te digo que va a afectar a los dos. Porque en las artes escénicas, lo que es la parte de la producción, de la creatividad, está en su mayor parte en manos privadas. Son compañías privadas, empresas privadas, las que invierten y montan. Pero luego la distribución, es decir, la exhibición, está en manos de salas mayoritariamente públicas. Entonces son ambos sectores los que han de llegar a acuerdos muy firmes
y acuerdos, en principio, muy prudentes para que no haya un arranque seguido de un frenazo que sería muy malo para todos. Con esto también quiero expresar que tanto el sector privado como el sector público de la cultura creo que se están comportando con una gran contención, creo que no están manifestando toda la preocupación que tienen, y eso es bueno porque eso indica que hay voluntad de remontar esta situación. En fin, yo creo que no podemos olvidar la situación que vivimos, tenemos que estar con toda la preocupación que corresponde, pero hemos de buscar el rayo de luz y acogernos a él. Gracias, Chimo. Antonio Espinosa, has escuchado el relato demoledor de Miguel Ángel, que volvemos a repetir. No solo le deseamos lo mejor, porque sabemos que lo va a conseguir, porque es un gran profesional con muchísima fuerza, pero no deja de ser preocupante el panorama. ¿Qué te parece a ti? Claro, bueno, el mundo en el que yo me muevo, de los museos y el patrimonio, evidentemente, al menos en el ámbito cercano a nosotros, es mayoritariamente público, ¿no? Pero es verdad que nosotros tiramos de la economía privada, es decir, la gente viene a los museos y luego se va a comer, ¿no? Y luego duerme allí. Y bueno, el turismo cultural es la primera industria de Europa, la primera, no son las playas, es el turismo cultural. Entonces, claro, somos un activo muy importante que tira del resto de la economía privada, ¿no? Dependen de nosotros en gran parte. Así que tenemos que volver a estar activos y también ofrecer confianza. Estaba el otro día hablando con gente de museos de Barcelona, porque tengo mucha relación, y entonces estábamos hablando de ver cómo podíamos hacer, qué podíamos inventar para recuperar la confianza de la gente, ¿no? Porque se van a meter en un museo con otra gente, o sea, ahora vamos a tener que vendernos como museos superhigiénicos y vamos a tener que... Como Mercadona. Sí, vamos a tener que... Sí, pero es que es lo que... Sí, no es broma, claro. Sí, tendremos que crear etiquetas o tendremos que inventarnos cosas para que la gente esté tranquila en nuestros museos, cambiar de protocolos, de manera de actuar. Pero bueno, esto ha sido un choque para todos. Nos hemos quedado un mes como en caos, no sabíamos muy bien qué hacer. Y ahora todo el mundo, lo comentaba esta mañana con la gente de la Federación de Sordos, ¿no? Que estamos todos reaccionando y diciendo, ay, pero si existe lo digital, ¿no? Precisamente ayer o anteayer tuvimos el pleno, o sea, tuvimos la reunión de la Junta Directiva de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes de la Comunidad Valenciana. Y le hicimos por primera vez por videoconferencia. Y estábamos diciendo todos, oye, las siguientes también, porque así no tenemos que ir de viaje a otro sitio, a Cullera o a Orihuela, y perdemos 5 horas. Ahora resulta que solo perdemos una, ¿no? Entonces, esto ha venido para quedarse. O sea, hay una serie de estrategias que tenemos. Hemos aprendido que existe Zoom, que existe Meet, que existen unas plataformas que no conocíamos. Y, bueno, el primer pleno del Ayuntamiento de la Vila se celebró ayer, creo, por primera vez por videoconferencia. O sea que esto también son oportunidades porque es tiempo que se gana. Es decir, al poder hacer las cosas. Entonces, hemos dado un salto. O sea, esto va a crear un antes y un después en la cuestión de la calidad de la cultura digital. O sea, a partir de aquí nos vamos a acostumbrar muchísimo más al trabajo digital en red con otras personas y bueno, yo creo que es uno de los efectos inmediatos que va a tener. Desde luego no da tiempo a aburrirse. Esto es una pullita para algún concejal de la provincia de Alicante que ha dicho que se aburría en redes sociales, sacó un post diciendo que se aburría muchísimo. ¡Un concejal! Bueno, creo que se lo han comido ya, más o menos. Entonces, ¿cómo se puede? ¿No? Pero bueno, bien, todos tenemos un momento flojo. Entonces, estamos de acuerdo en que va a ser el conjunto de la iniciativa privada y la iniciativa pública los que van a salvar este sector cultural. Y estábamos hablando del territorio de la Comunidad Valenciana, algo muy largo, ¿no? Además es que es muy largo, pero vamos a centrarnos en un territorio cercano a nosotros, la comarca de la Marina Baixa. ¿Creéis que hasta el momento, hasta el día 12 de marzo, se ha trabajado, se han diseñado estrategias que ahora
podrían ser inmediatamente un salvavidas para el sector cultural? Hablo de toda la comarca. Chimo, por favor. Yo creo que la comarca hace años que está diseñando un modelo de éxito. El modelo Benidorm y el modelo de turismo de la comarca es un modelo de éxito. Y ha sabido adaptarse desde los años 60, que empezó de una manera, ha sabido adaptarse a los tiempos. A ver, yo no tengo ninguna duda que ahora los empresarios de la comarca y las administraciones públicas locales y provinciales van a trabajar, pero muy especialmente unidos, porque redundará en beneficio de todos. Y lo que se ha hecho en los 50 años pasados no lo puede matar un virus. Aquí hay otras opciones para seguir adelante. A ver, una de las cuestiones que estoy leyendo en prensa que se va a poner en marcha también va a ser lo que se llama la cultura de la proximidad. Esto va a ser muy importante. Por otra parte, parece que hay una tendencia a olvidarse de la tiranía de los datos. Hemos estado unos años batiendo récords de ocupación, de ventas, de número de personas. Esto quizás es lo que entra en revisión. Entonces, se seguirán haciendo muchas cosas sin tener que añadir la coletilla, superando las cifras del año pasado. Sino se tendrán que hacer pensando a cuántas personas ha beneficiado y qué fertilidad cultural ha dejado ese evento, ese paso por el museo, esa acción de compartir, sea online o sea presencialmente, un evento. El hecho de tener que reducir los aforos, si bien es preocupante en la mayoría de los casos, afortunadamente esta comarca le pilla con unas infraestructuras culturales como no ha tenido nunca en la historia. Es decir, los auditorios que tiene la comarca de la Marina Baixa no los había tenido nunca. Espacios abiertos. Sí. Los espacios abiertos que tiene la Marina Baixa nos facilitan mucho el que esa vuelta a la normalidad que teníamos o la aproximación a esa normalidad, creo que va a ser más fácil que en otros ámbitos con espacios más reducidos o sin una temperatura tan propicia como para utilizar el aire libre cuando el evento lo necesite. En este caso, yo creo que no podemos dejar de preocuparnos, pero hay que confiar que la gente de la Marina Baixa, los empresarios de la Marina Baixa, los creativos, los gestores de la Marina Baixa han demostrado capacidad y voluntad para superar las dificultades que se presentan. Y ahora yo soy positivo, de verdad, y creo que esto no será quizás igual próximamente, pero no tardaremos tanto en recuperar algo que nos dé satisfacción a todos. Muchas gracias. Hay que ser positivo, porque está el día después, eso no lo niega nadie, esto lo vamos a superar. Antonio Espinosa, cuéntanos, ¿crees que las estrategias territoriales de la Marina Baixa sí que hemos trabajado con anterioridad para tener ahora lo que se puede pensar un salvavidas para el sector cultural? Bueno, yo creo que esto, como decía antes, está siendo un gran test para ver qué funciona y qué no funciona y cómo funciona. Por ejemplo, en la Vila, estos últimos años, tenemos la administración digital en todas nuestras ciudades. Eso ha sido una revolución. Pero esa red digital nos ha permitido por primera vez en la vida teletrabajar, ¿no? Nosotros desde el día cero estamos teletrabajando en casa y tengo que decir que de aburrirme nada, que he trabajado más que nunca en mi vida. Eso es una pullita. Coordinar a todo el mundo para que trabaje en casa significa repartir balones, hacer de medio centro, ¿no? Pero la gente está trabajando intensamente. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir que podemos teletrabajar? Que eso es una revolución en el trabajo.
Luego, por ejemplo, hay cosas que ya venían de detrás que las tenemos que potenciar, ¿no? Por ejemplo, bueno, hay una gran ventaja que tenemos los españoles, los valencianos, y es que somos muy creativos, somos extraordinariamente creativos e imaginativos. Entonces yo creo que eso es lo que más tenemos, y en la Marina Baixa tenemos muy buenos ejemplos, tenemos muy buenos creativos, a nivel gráfico, a nivel musical y a muchos niveles, ¿no? Somos una potencia en música y en muchas cosas, ¿no? Entonces, eso es porque somos muy creativos. Y yo creo que eso es lo que tenemos que poner ahora encima de la mesa. O sea, tenemos que explotar una gran ventaja que tenemos, y es que tenemos una capacidad de resiliencia tremenda, tenemos una capacidad de repensarnos y de reinventarnos enorme, y yo creo que en eso sí somos muy buenos y tenemos que creernos lo demás, ¿no? Entonces hay dinámicas que tenemos que potenciar. Por ejemplo, dos casos concretos muy recientes nuestros, ¿no? El festival de recreación histórica que hacíamos solos en la vila, el año pasado empezamos a hacerlo con Alfas. Hablamos con Alfas y dijimos, oye, lo hacemos juntos, y empezamos a hacerlo juntos y hemos seguido haciéndolo juntos. Entonces se multiplica el efecto de la publicidad y de todo. El coste se reduce a la mitad. Es decir, que al final lo que estamos haciendo es crear redes y crear itinerarios, rutas, ¿no? Por la comarca. Y en eso tendremos que potenciar esto, y que los municipios de la comarca, en lugar de, digamos, vernos como rivales y para ver quién se lleva al turista, tenemos que vernos como todo lo contrario. Es decir, como repartidores de personas al resto de municipios, porque a la gente lo que le gusta es el turismo en ruta. Entonces, si somos capaces de crear rutas y que la gente se mueva por la comarca, vamos a salir ganando todos, ¿no? Luego, además, teniendo en cuenta que somos una comarca que cada uno tiene su propia especialización, que somos riquísimos. O sea, Altea, uno duerme. Claro, Benidorm tiene todo lo que tiene, la vila tiene... Para dormir. Sí, las fiestas, sí tiene el patrimonio, y tiene gastronomía, tenemos todos. Bueno, quiero decir que cada ayuntamiento se ha ido, pues la Nucía al deporte, se ha ido especializando un poco en cosas en las que es un referente importante a nivel de fuera de la comarca incluso. Entonces tenemos que también aprovechar eso, que somos muy complementarios, ¿no? Y por otro lado, por eso, por ejemplo, el ser capaces de llamarnos concejal o concejal y decir, oye, ¿hacemos cosas juntos? ¿Quieres que organicemos esto juntos? O, por ejemplo, llamar yo al FAS y decir, oye, ¿vosotros cómo hacéis lo de los proyectos europeos X? Y que reunirme con ellos y que me cuenten cómo lo hacen y me evitan muchísimas horas de trabajo, porque ellos ya lo han hecho antes. Esto está pasando. Entonces, ahora, por ejemplo, justo antes del coronavirus, tuve una reunión con una persona de la Fundación Frax, porque vamos a hacer cosas juntos. La Fundación Frax y Vilamuseu, ¿no? Y eso quiere decir que nos van a costar la mitad, que van a tener el doble de repercusión, que vamos a poder moverlas. O sea, que al final yo creo que esas dinámicas son las que tenemos que empezar a trabajar. Dejar de vernos como rivales y empezar a vernos como aliados y ser capaces de tejer cosas y hacer cosas juntos, ¿no? Y en eso seríamos una potencia, ¿no? Luego, eso, intentar dejar de jugar a, bueno, yo más que tú, ¿no? Sino, bueno, aprovechar las potencialidades que tiene cada uno. Nosotros, por ejemplo, un caso concreto, ahora, desde el día, hace 35 días, así que... Antonio, perdona, pero nos están cortando. Volvemos enseguida. Disculpe, porque nos tienen que cortar las postales de la Comunidad Valenciana. No, vamos a las postales. Si no huelen, si no saben, si no le hacen justicia a la vida que te espera aquí, no me enseñes más postales. Si no cabe nuestra luz, si no cabe nuestro mar, si no cabe nuestra vida, no me enseñes más postales. Comunitat Valenciana, Mediterráneo en vivo. Estamos de vuelta y ligando un poco con lo que estaba hablando Antonio Espinosa, vamos a preguntar, ¿se necesitan propuestas? Imaginación al poder. Imaginación al poder, y antes de hablar de ello, porque ya estábamos entrando en tema, vamos a escuchar a Carlos Ferrer Hammerlin, crítico literario y desde el año 2002, reseñista en diversos medios nacionales e internacionales y académico de la Academia de las Artes. A ver qué nos dice Carlos Ferrer. Hola a todos, voy a dar unas pequeñas pinceladas de iniciativas culturales que puede desarrollar el Estado en los próximos meses. La primera sería, desde mi punto de vista, establecer un baremo de cara a las pequeñas y medianas empresas para que se potencie en la obtención de ayudas a aquellas que no hayan tenido en los últimos ejercicios económicos un beneficio millonario. Pero concretando un poco más, por ejemplo, yo potenciaría lo que es la contratación de audiovisuales de corte cultural por parte de Televisión Española. Es decir, teatro, danza, ópera, que se emitan esas representaciones
escénicas, que se recupere el teatro televisado de Estudio 1 y que se emitan, por ejemplo, funciones en directo del Festival de Teatro Clásico de Mérida, el Festival de Almagro, incluso del Festival de Teatro de Alcoy. Otra iniciativa. Yo el día de la entrega del Premio Cervantes, que todavía está por determinar, haría la mayor liberación de libros gratuitos en la calle en toda España. Eso implicaría que el Estado tendría que adquirir libros, pero tanto de librerías de libros nuevos como de librerías de libros de viejo, y fundamentalmente de librerías de pequeño y mediano tamaño. Otra iniciativa que tendría sería que todos los parados tuvieran acceso gratuito a aquellas producciones públicas, escénicas, de teatro, ópera, danza, acceso gratuito a museos, a sesiones de filmotecas, etc. Otra iniciativa sería recuperar todos aquellos eventos culturales que la crisis de 2008 se llevó por delante, así como aquellos premios literarios que desaparecieron en aquella época. Por ejemplo, el Arniches de Alicante de teatro, el Injuve de teatro, Ciudad Vieja Joyosa de cuento, Cristóbal Zaragoza de novela corta, Ciudad de Torrevieja de novela, y otra iniciativa que desarrollaría, los pocos minutos que me quedan, sería establecer una línea de información expresa y directa para empresarios de empresas vinculadas con la cultura, para que ahí se puedan informar de todas las iniciativas y subvenciones y líneas de ayuda que pueden tener concretamente para ese sector, es decir, una línea específica de información para ellos. Muchas gracias por todo, mucho ánimo. Mucho ánimo es lo que nos hace falta. Propuestas que nos ha lanzado Carlos Ferrer Hamerlin. Hay una que yo tengo mis dudas, y vosotros que estáis muy bien relacionados con las organizaciones culturales, él ha dicho que el parado, las personas que lamentablemente se encuentran en situación de paro, que tengan acceso libre a las instituciones culturales. Hay comunidades autónomas que sí que lo hacen. La Comunidad Valenciana también ha tomado esta manera de solucionar, por ejemplo, de conseguir más usuarios. Chimo Romà, en algún momento de la historia de la cultura en la Comunidad Valenciana, ¿se ha propuesto esto? Sí, desde hace muchos años los parados, igual que otros segmentos de la población que tenían o que se les suponía menores ingresos, han tenido descuentos muy importantes en cualquier teatro de la Comunidad Valenciana. Cualquier sala, básicamente iba dirigido a jubilados, estudiantes y personas que estaban en ese momento sin trabajo. Esto se ha aplicado, se utilizaba mucho. Lo que ha comentado Carlos Ferrer es la posibilidad de que sean totalmente gratuitos. Es algo que se puede estudiar en la situación que estamos y podría ser pues una forma interesante de hacer llegar la cultura a personas que tengan una cierta dificultad para comprar un ticket y acceder. Claro que sí. Antonio Espinosa, ¿eres conocedor de alguna iniciativa de este tipo en la Comunidad Valenciana? Es que esto va por administraciones públicas, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Cultura pues tiene sus propios criterios. Por ejemplo, en los museos nacionales las personas con discapacidad entran gratis, pero no en otros museos. Sí, estamos no. Claro, entonces hay el hecho de que sea gratis para todo el mundo. Realmente los precios de los museos ahora mismo son muy bajitos, en general, salvo el Prado y los museos grandes, que claro, estamos hablando de 11 euros, que a lo mejor sí que tendría que un poco democratizarse un poquito más, aunque hay días que son gratis, horas que son gratis, ¿no? El ponerlo gratis para todo el mundo es una cosa a la que todos somos un poco reacios, porque lo que no se paga un poquito, aunque sea muy poquito, no se valora. Es una lástima, pero es así. Entonces, a nuestro museo ya muchísima gente entra gratis, pero bueno, es una cuestión que yo me la he planteado. Si no deberíamos de pensar, a lo mejor ahora, a corto plazo, el pensar en cosas de ese tipo. Aunque no solamente tenemos que pensar en el público real, sino también en el público virtual. Es decir,
Ahora mismo, por ejemplo, como comentaba antes, en estos 30 días hemos tenido un alcance solo en Facebook de 300.000 personas. O sea, hemos subido 1.000 me gusta a la página del museo, que es un 15% solo en un mes, ¿no? Y es porque la gente tiene una ansia, un deseo de consumir cultura que yo creo que lo que hay que hacer también es aprender de estas dinámicas y de estas cuestiones para luego seguir utilizándolas para que la gente te conozca y para llegar a un público mucho mayor que luego al final va a acabar viniendo a los recursos culturales. Estábamos hablando de esta situación y no era tanto un acceso gratuito a todo el mundo como las personas que estuvieran en esa situación. Estamos hablando de lo que se pueda producir a partir del día 13 de marzo, ¿no? ¿Y qué ocurre con la famosa ley de mecenazgo y patrocinio de este país? ¿Cómo veis vosotros esta? Me imagino que habréis recurrido a esto, no solo a las subvenciones públicas. Chimo. Pues bueno, yo llevo muchos años vinculado al mundo de la cultura. La ley de mecenazgo la llevo como un pin en el solapa. Siempre, desde el 2002, creo. Y no acaba de arrancar, no sabemos por qué, una ley que ha dado grandes resultados en la mayor parte de los países europeos. Pues las autoridades españolas, y han pasado diferentes administraciones desde que se planteó esta posibilidad, pues ninguna administración pública, tanto nacional como autonómica, ha dado un paso firme respecto a la ley de mecenazgo. Algún día se dará. Y seguro estoy que llegará algún ministro que acertará en eso. Y será una forma, yo creo que muy bonita, de vincular la iniciativa privada a las actividades y las programaciones y las ofertas públicas. Pero ¿por qué es tan reticente el gobierno que está en ese momento? ¿Por qué es tan reticente? ¿Porque piensa que no tiene importancia una ley de este tipo o porque tiene demasiados entresijos difíciles de solventar? ¿Por qué crees, Chimo? Yo creo que ahí hay una cuestión que tienen que sentarse el Ministerio de Cultura y en este caso la ministra de Hacienda, porque parece que ahí está la cuestión. Que no se sientan. ¿Perdón? Que no se sientan. Ahí está la cuestión, que no se sientan los dos. Okay. Ambos necesitan el dinero que puede manejar esta posible ley. El hecho de que la aportación a una actividad o entidad pública de una aportación por parte de una empresa o persona privada a estas iniciativas se traduciría en una rebaja importante o en una exención de los impuestos que debe pagar. Parece ser que estos impuestos pues le hacen falta a un ministro y no los acaba de tener al otro. Yo creo que podían haber fórmulas intermedias, como es el caso de otros países que han encontrado puntos interesantísimos, sin llegar al extremo que todo el mundo pone como referencia, que son los Estados Unidos, donde sabéis que las grandes fortunas, las grandes empresas, hacen unas grandes aportaciones a entidades culturales porque esto les reporta un gran prestigio. Claro, aquello es una sociedad y esta, pues con sus pros y con sus contras, es otra. Y todavía no se ha llegado a este punto que yo de verdad creo que se llegará en algún momento u otro. Bueno, el caso de Estados Unidos, el prestigio es muy importante. Aquí en este país todavía no hemos llegado a ese nivel, pero es que aparte esas grandes fortunas, cuando invierten ese dinero, hacen posible que el Met o el Whitney puedan hacer ciertas acciones, o sea, porque si no, la administración pública no lo haría. Antonio Espinosa,
¿Usted cómo lo lleva, lo de la ley del mecenazgo? ¿Ha tenido alguna vez alguna propuesta o ha querido ir hacia adelante con esto y no ha podido? Bueno, aquí hay básicamente en museos un poco dos ligas, ¿no? La liga de los museos famosos, en los que las empresas que tienen mucho dinero invierten y tienen una visualización muy grande, pues restaurando una pieza o dando una cantidad de dinero al año. Luego, a cambio de eso, pues tienen visitas VIP en horario que el museo está cerrado al público, por ejemplo, por la noche, y beneficios de este tipo. Asociar su marca a la marca del museo, a la marca de una obra, etcétera. Y luego museos que no tienen esas piezas, a lo mejor. Nosotros, por ejemplo, Vila Museo tenemos 35 piezas únicas en España, o extraordinarias. Pero claro, no tienen esa poder mediático que tiene, pues, no sé, la maja desnuda, ¿no? Lo que sea. Entonces, los grandes museos tienen ese mecenazgo más fácil. En la Comunidad Valenciana tenemos una ley de mecenazgo del año 2018 y el año pasado, en 2019, se creó el Consejo Asesor del Mecenazgo, ¿no? Entonces, nosotros hemos hecho pinitos con estas cosas con el Pecio Bou Ferrer, precisamente, al que antes hablaba Chimo, porque ha habido en las últimas campañas, nosotros tenemos visitas de buceadores al Pecio y estos buceadores contribuyen al proyecto científico con una cantidad y a cambio de eso les permitimos que bajen a ver el Pecio cuando estamos buceando, ¿no? O sea que tenemos experiencia de hace bastantes años con todo esto, la gente dona un dinero y eso le aplicamos todas estas cuestiones del mecenazgo y tal, pero a unas escalas relativamente pequeñas, o sea, hemos tenido mecenazgo en la comunidad noruega en la vila, pero para pagar una placa que costaba poco dinero. Hemos tenido mecenazgo a lo mejor de 8 o 10 mil euros para restaurar una pieza o para restaurar un monumento, pero no funcionamos en esa liga de grandes mecenazgos. Y por otro lado hay que tener también en cuenta que lo que no podemos pensar es sustituir la inversión pública por la inversión privada, pensar que lo van a arreglar todo, porque tampoco podemos fiarnos todo a eso, aunque sí que es verdad que tenemos que repensarnos, reinventarnos y buscar esa financiación privada, pero no dependiendo de ella. Carlos Ferrer también ha estado hablando de los festivales de teatro y los concursos literarios. Chimo, a Antonio Espinosa yo creo que por lo del museo tal vez, pero bueno, también tendrá experiencia. Chimo, Roma, ¿qué importancia tienen los festivales de teatro y los concursos literarios? Ese premio de Torrevieja, Ciudad de Torrevieja, que aludía a Carlos Ferrer, ¿realmente son un instrumento cultural? ¿Añaden algo a la ciudad que desarrolla ese proyecto? Y, por supuesto, ayudan a las personas, al artista, al escritor, a las editoriales. Sin duda, los festivales de teatro en los últimos años, en aquellos ayuntamientos o aquellas administraciones que han apostado fuerte por festivales de teatro, tenemos casos muy significativos que todos recordaremos, como es el Festival de Mérida o el Festival de Almagro o el Festival de Olite, etcétera, etcétera. Están siendo referencias obligatorias en la ciudad. Son marca de la ciudad y al mismo tiempo estos festivales están siendo un reclamo desde el momento en que se presenta la programación hasta mucho después de realizado el festival, lo cual es un dato muy a tener en cuenta. ¿Qué es lo que ha pasado también? Pues que en aquellos lugares donde los festivales de teatro o festivales de música se han quedado pues como algo tímido, han ido perdiendo energía, han ido perdiendo un poco de llama, y ha sido una lástima, que yo creo que eso en algún momento se va a retomar. Y los premios literarios exactamente lo mismo. Aquellos premios literarios como el concurso de novela Ciudad de Torrevieja o el premio Azorín de Alicante están siendo de una proyección muy importante de la ciudad, de la provincia, etcétera. En Altea hace unos años que se ha creado un premio literario que, aunque está centrado básicamente en escritores en lengua valenciana, está teniendo una repercusión muy importante, y eso que es un certamen muy joven, muy joven.
Lo cual quiere decir que sí que hay también un target de público muy interesado en estos eventos, en este tipo de oferta cultural, y que durante mucho tiempo lo lleva en su memoria. Esto no es el caso de algo que nace y muere en un solo día. No, estamos hablando de eventos, tanto festivales de teatro como certámenes literarios, que tienen una proyección muy interesante en el tiempo. Y esto es lo que les hace que puedan tener una vía de continuidad, yo creo que muy sana. Antonio Espinosa, ¿qué opinas? Los festivales, bueno, no están relacionados directamente contigo, pero a lo mejor como usuario, y tú además escribes también artículos científicos y libros, ¿no? Quiero decir que también puedes presentar... Sí, yo hice mis pinitos con una novela y todo también. Pero... ¿Ah, sí? Pero bueno, yo creo que la cultura a estos niveles de certámenes, etcétera, es lo que marca un poco el nivel de una sociedad, ¿no? Y que es importantísimo para muchísimas cosas. Es que de ahí eso tiene luego unos frutos y unos efectos que nunca sabes hasta dónde van a llegar, ¿no? Y que pone en valor lo tuyo, la gente que tú tienes, y la proyecta y le hace crecerse. Y a partir de ahí es abono, o sea, es abono cultural, y a partir de ahí se crean sociedades más libres, más cultas, más ricas intelectualmente, y también eso es al final la riqueza global de un país cultural también influye en el Producto Interior Bruto, ¿no? Así que yo creo que esa es la base de toda esta pirámide cultural, son estas cosas, y me parece fundamental, importantísimo el invertir en ellas, porque no son un lujo en absoluto. Bueno, la semana pasada, os comento, la semana pasada tuvimos aquí al Club Balonmano Benidorm, su campeón de la Copa del Rey, al Club Baloncesto Benidorm y al Club Voleibol Playas de Benidorm. Y ellos nos estuvieron comentando cómo estaban preparándose sus deportistas, porque en tiempos del coronavirus no pueden ir ni a los gimnasios ni a ningún campo. Entonces están haciendo dentro de casa sus ejercicios, tienen entrenadores y tal. Haciendo un símil, ¿qué ejercicios recomendaríais vosotros a las organizaciones culturales, tanto públicas como privadas, que hicieran dentro de su casa, también a los usuarios, para no perder esa puesta en forma, ¿no? Ese estado en forma cultural? No sea que se nos vaya a olvidar quién es, por ejemplo, George Clooney, el gran actor, Chimo Roma. ¿Qué ejercicio podemos hacer? El primer ejercicio es mantener el hábito. Y entonces creo que eso los organismos culturales nos lo están facilitando mucho. Tenemos una oferta para ver teatro, para oír música, para leer libros, que es extraordinario. Yo creo que la debemos de aprovechar todos. Y por otra parte, en cuanto hablas de las organizaciones o de las entidades que tienen su dinámica y que la pueden ver truncada por la situación que vivimos, pues mira, me consta que hay muchas entidades que están haciendo ensayos online. Así que están haciendo otros que están, se puede hablar de un grupo de teatro, el grupo de teatro Fly Revés de Altea, que está repasando texto de la obra que están montando, repasan texto online, todos juntos, y a determinada hora y tal. Por otra parte, ha sido muy bonito ver que las entidades musicales de la Comunidad Valenciana, todas o casi todas, han editado vídeos viendo los instrumentos, cada uno en su casa, tocando, el director marcando, lo cual quiere decirse que ha tenido también esta parte, pues, de descubrir unas utilidades como nos ofrece los servicios online, que también favorecen al mundo de la cultura y sobre todo favorecen que no se pierda el contacto entre los componentes de las entidades que apuestan por la cultura y sobre todo por los de la cultura amateur, que es la base y el cimiento de toda la demás. Perfecto. Yo creo que hemos creado una infraestructura que no debemos perder. Habrá que buscar algunos canales, ¿no?, para que esto focalizarlo, canalizarlo y pueda alcanzar más público. Antonio Espinosa, ¿qué ejercicios podemos hacer?
Yo recomiendo uno que hago yo, que yo hago deporte cultural. El deporte cultural, porque yo bailo en un grupo de danzas. Y en esta comarca hay bastantes grupos de danzas y en Toja que están ensayando como nunca. Cuando acabe el confinamiento nos vamos a saber todos los bailes de la Comunidad Valenciana. Por otro lado, o sea, bailar es un ejercicio maravilloso y además es fantástico. Luego, además estos últimos años han surgido muchos, han surgido en Finestrat, en Sella, en fin, en Altea, en muchos pueblos se había perdido y ha vuelto a surgir, ¿no? Hay una oferta en línea ahora mismo cultural, desde luego del campo mío de museos, tremenda. Puedes entrar en cualquier museo del mundo que ahora mismo están dejando los cuernos por hacer que la gente pueda ver sus colecciones, por hacer visitas online. Nosotros estamos, por ejemplo, subiendo un montón de piezas a la web, cosa que no habíamos tenido tiempo de hacer hasta ahora, pues ahora lo estamos haciendo y estamos creando una oferta muy importante y no hay más que entrar en cualquier museo y verlo. Y luego, bueno, pues el que tenga un rayito de sol por una ventana, pues hacer el placer de sentarse en una silla o en el balcón a que te dé el sol, coger un libro, ese libro que hace mucho tiempo que no habías leído y leerlo. Eso me va a pasar a mí porque yo produzco cultura, pero consumo muy poca porque no me da tiempo. Así que, bueno, pues lo que es este tiempo de confinamiento es cogerme una novela y que me dé un poquito el sol en la cara y retomar ese placer. O sea que hemos creado, conclusión, ¿no? Si os parece, es que hemos creado una infraestructura cultural así un poco improvisada, de conciertos, de teatro. En Cataluña hay algunos grupos que están sacando todas las obras también por internet y que no deberíamos perder, porque esto es una maravilla. Lo que pasa es que no tenemos tanto tiempo para verlo todo. Pero bueno, ahí estaremos, ahí estaremos. Pues hasta aquí llega nuestra tertulia. Muchísimas gracias, Chimo Romà, muchísimas gracias, Antonio Espinosa, muchísimas gracias, Antonio Sivera, que lamentablemente la tecnología no ha podido permitir que estés con nosotros, pero seguramente estarás viéndonos, y muchísimas gracias a ustedes. Despedimos a nuestros invitados y a ustedes les agradecemos que hayan estado con nosotros. Les recordamos que los vídeos los pueden ver en la página oficial de El Turista Digital, www.elturistadigital.com, también en el canal YouTube del Turista Digital y en las redes sociales. Y nada, pues decirles que hasta la próxima, porque el viernes que viene pues tenemos otra vez tertulia y que estos señores ya no les vamos a dejar. Vamos a decirles que vuelvan otra vez aquí con nosotros, que lo hemos pasado estupendamente. Muchas gracias, Chimo Romà, muchas gracias, Antonio Espinosa, y muchas gracias a ustedes. Adiós. Gracias. Gracias, buenas tardes. No me enseñes más postales. Si no huelen, si no saben, si no le hacen justicia a la vida que te espera aquí. No me enseñes más postales. Si no cabe nuestra luz, si no cabe nuestro mar, si no cabe nuestra vida. No me enseñes más postales. Comunitat Valenciana, Mediterráneo en vivo.